Vamos a pasar ahora a temas de salud. Escuche usted, en México el Hospital Infantil Federico Gómez atiende mensualmente a casi 250 pacientes con diversas patologías reumatológicas, entre las que ocupa el primer lugar la artritis idiopática juvenil, la enfermedad reumática más frecuente en la infancia. En México, 20 de cada 100,000 pacientes pediátricos de entre 1 y 5 años son diagnosticados con el padecimiento. Para atender la artritis idiopática juvenil, este año el hospital comenzó a aplicar exitosamente la estrategia Treat to Target, con la cual esta institución de la Secretaría de Salud fue certificada por el Colegio Mexicano de Reumatología. Escuchemos. La artritis idiopática juvenil se diagnostica con los criterios de menos de 16 años, 6 semanas con artritis y la presencia de esta artritis en 4 o más articulaciones, o si el paciente al mismo tiempo de la inflamación articular tiene inflamado el hígado, el vaso o fiebre. No existe una prueba de laboratorio para el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil. La metodología diagnóstica se llama por exclusión. Tengo que determinar que no esté infectado y tengo una artritis reactiva, no tenga otra serie de enfermedades y cumplir con los criterios. Y todo esto, además del aspecto físico, que ustedes se puedan imaginar lo que representa para estos niños, pues también tiene implicaciones de tipo emocional, de tipo adaptativo, tienen problemas para asistir a la escuela, las relaciones sociales se pueden volver complicadas.